Bienvenidos a Un Té con Manzanilla, un espacio cálido y seguro donde exploraremos cómo sanar nuestra relación con el cuerpo, la comida y sobre todo con nosotros mismos. Aquí hablaremos de la verdadera libertad, que va más allá de los estereotipos, la cultura de la dieta, los sistemas de opresión y trataremos de encontrar esperanza dentro del mensaje que es posible recuperarte de un trastorno de la conducta alimentaria, que es posible reconciliarte con tu cuerpo y contigo mismo. Viajemos a lo profundo, prepárate tu té y vamos a escuchar hoy el episodio que se trata de la necesidad de controlar. Y todos hemos escuchado que los TCA se desarrollan por la necesidad de controlar. ¿O no lo has escuchado? Y de hecho, gente que ni siquiera sabe del tema me ha dicho, ¿no? No, es que estas personas que tienen anorexia, bulimia, comen con atracón, seguramente son personas súper obsesionadas por el control. Y de cierta manera, tiene razón de ser esta frase, pero es muy reduccionista, porque si bien al exterior parece que la persona se obsesiona por el control o por el contrario está totalmente descontrolada, en realidad hay mucho más detrás. Y hoy vamos a explorar cómo se vive e impacta la necesidad de controlar en estos trastornos. Es cierto que la necesidad de controlar en un TCA existe, pero no lo es todo y no es la única razón por la que alguien desarrolla un TCA. De repente cuando leo este tipo de comentarios es como si la persona con TCA fuera una enloquecida del control y créeme que en muchas ocasiones no es así. Además de generar demasiado estigma alrededor de las personas y por lo tanto mucha vergüenza alrededor de sus comportamientos. Primero que nada, recordemos que para desarrollar un trastorno alimentario se necesita alinear un conjunto de factores. No es solo uno lo que determina y estos factores no son elegidos por las personas. Es decir, la persona no decide conscientemente tener un trastorno de la conducta alimentaria. No dice, como que ya he sufrido mucho y no sé cómo abordar todas mis emociones y entonces pues estoy pensando tener un trastorno. Así puedo vivir más fácil y puedo darle salida a mis emociones. O tampoco tiene que ver con las típicas frases de, esto del TCA está de moda. Ahora resulta que todo el mundo tiene un trastorno. El TCA es para gente débil, que no tiene fortaleza interna, que no puede aguantar una broma, que no puede aguantar su cuerpo y vivir en la sociedad como yo. O es para esos freaks que están obsesionados con su imagen y la comida, etcétera. Digo, podríamos hablar un montón de frases, pero todas estas frases son sumamente alarmantes, porque en pleno siglo XXI seguimos pensando como sociedad que las personas con un trastorno de la conducta alimentaria están así o porque lo eligen o porque algo hicieron para merecer. Y es totalmente falso. Y entonces, ¿qué tiene que ver el control con esto? Que a lo largo del tiempo se va a los pacientes a que son personas únicamente obsesivas con el control y por eso tienen comportamientos tan rígidos y comportamientos nuevamente obsesivos compulsivos alrededor de la comida y de la imagen corporal. Y la verdad es que solo una ramita de todo el árbol. Por eso quise ponerlo dentro de la serie ¿Qué hay detrás de los trastornos? En donde ya hemos hablado de la obsesión por la delgadez, blanco y negro, la necesidad de distracción, el autovalor, y si no has oído todos, te recomiendo que vayas a cada uno de estos episodios, porque como lo decía justo en el episodio anterior, la verdad es que tienen un contenido riquísimo, que si tú vives en un TCA y ya estás acompañado o no has podido recibir la ayuda por diferentes factores, bueno, estoy segura que te va a poder acompañar en tu viaje a la recuperación. Y hoy justo toca el turno de la ramita del árbol del control. Es cierto que un trastorno de la conducta alimentaria existe un intenso de controlar desde lo que nos ponemos en nuestra boca, cuántas calorías consumimos, las porciones, los macronutrientes, los minutos, los pasos, el movimiento, el peso, el tiempo en todo, números en todo, la talla que soy, los errores que cometo, los logros que sí hago, los comentarios que me dicen, todo hay que controlar. Todos son números. Nos volvemos los mejores calculadoras andando. Y todos nuestros planes giran alrededor del tiempo y la comida y el ejercicio. Es una cosa terriblemente cuadrada y exacta. Sí, o sea, tiene que caber todo en esta cajita. Es que no sé cómo ponerlo en palabras, pero de repente nuestra mente se duerme
microsegundos casi, de, ok, tengo que meter esta actividad aquí y tengo que meter esta otra actividad aquí y tengo que hacer esto, y entonces tengo que poner esto así y lo tengo que cocinar de esta manera, entonces tengo que, o sea, no tienes idea si no vives ahí, cómo es esta mente que en realidad es una computadora andando de números. Esos números, exactos, ingredientes, es increíblemente desgastante. Sin embargo, también esta rigidez trae consigo un caos, porque una vez que algún plan se mueve como lo habíamos planeado, el terremoto llega y nuestras vidas se tambalean. Solemos ponernos de un humor terrible, odiar al mundo entero, odiarnos a nosotros mismos, sentir una ansiedad intensa, una visión del futuro espantosa. En definitiva, nuestro mundo se nos viene encima. ¿Y qué hacemos en ese caso? ¿Controlamos? Y al controlar más, es más fácil caer en caos. Entonces, ¿qué hacemos? Pues ponemos más reglas para evitar el caos, reglas más intensas, rígidas, y entonces controlamos un poco más y nuestra vida deja de ser vida. De repente todo está justo en el cuadrito correcto que tiene que caer y nos convertimos en robots programados por milésimas de segundos. Tú sabes de qué hablo. Tú estás pasando por un trastorno o que lo viviste. Si puedes comentarme, mandarme un video, decirme cómo lo vivías, cómo vivías esta parte del control. Y me surge la necesidad de aclarar algo antes de continuar, que esto no es particular de la anorexia, porque de repente se cree que la anorexia, sí, claro, ya sabes, ves a esta persona delgadísima, en los huesos, dando súper las calorías, viendo las etiquetas, que está como muy cuadrada, muy rígida, sin emociones, sin llorar, firme, ya sabes, así. Pero en realidad, el trastorno por atracón, la bulimia, suelen tener controles intensos también. Y si tú vives con este padecimiento, sabes que eso de que la bulimia y el atracón no tienen control no es cierto. Y si no vives con él, déjame decirte que para llegar a un atracón toma tiempo. Hay que planearlo. Hay que cuadrar el momento exacto, en el cuándo, en el cómo y en el dónde. Además, previo al atracón, generalmente hay bastante restricción de todo. O sea, no es que nada más digas, ay, vivo mi vida muy contenta, como que pues, me dieron ganas de atracarme. No, hay un chorro de planeación previa y hay una respuesta biológica que se llama hacia la restricción que vamos teniendo. Y puede ser restricción realmente física de comer los alimentos o puede ser una restricción mental. O sea, no es que las personas con atracones todo el día tengan atracones. Son episodios en los que se viene controlando y todo se descontrola. A veces ese descontrol se busca o a veces llega sin esperar. Es un momento donde el control se sale de control y el atracón llega como una necesidad de fuga y alivio, y lo mismo que la purga, llega como una necesidad de fuga y alivio a esta rigidez intensa que se puede llevar por días o a veces ya por unas horas nada más. Y entonces aquí llegamos a algo importante. Control surge como una necesidad de evadir, callar, silenciar, distraer estos eventos traumáticos que han pasado a lo largo de tu vida. Pueden ser traumas de la infancia, emociones que no pudiste navegar, situaciones que nos crearon mucha incomodidad y que nos crean. Es algo totalmente inconsciente. Y si a esto le sumamos los mensajes del exterior, el tipo de crianza, el ambiente en el que nos desarrollamos, nuestra psique y emocionalidad, entonces nos encontramos sin quererlo enfocados totalmente en el cuerpo y la comida, a modo de encontrar una salida que parece segura a nuestro mundo. Pues claro, si bajas de peso es seguro, ¿verdad? Si te ves bonita en los estándares de la sociedad, es seguro. Y entonces hacemos lo que parece seguro a nuestro mundo, porque si no lo hacemos, se convierte en una amenaza. Nos sentimos amenazados alrededor. Y aunque el control no es la mejor alternativa para aliviar estas emociones y situaciones difíciles de enfrentar, es verdad que en el corto plazo brindan un alivio inmediato.
y dan una seguridad de que todo va a estar bien. Sin embargo, en el largo plazo, la incertidumbre se vuelve y regresa una y otra y genera mucho más caos a nuestro alrededor, se siente mucho más amenazante vivir en una vida tan controlada que se sale de control y es un ciclo interminable. Porque ante esta amenaza generamos más control para sentirnos seguros en el corto plazo. Este control no solo se ve en controlar las comidas. Controlas las comidas de los demás, tienes rutinas súper rígidas y hablo no solo de rutinas de ejercicio, hablo de me tengo que levantar tal hora, tengo que bañarme a tu tiempo, tengo que vestirme en tantos minutos, tengo que llegar al trabajo a este punto, tengo que estacionarme en este estacionamiento. Bueno, o sea, y te lo platico como de que entiendas que no nada más el trastorno de la conducta alimentaria es alrededor de la comida, es que impacta en toda tu vida, en tus relaciones sociales, en la forma en que te desenvuelves allá afuera. Checas los detalles obsesivamente, tienes unas expectativas altísimas sobre ti misma y sobre los demás. Es desbordante, es totalmente, yo diría traumático, aunque lo vea atrás, vivir una vida en el que constantemente te sientes amenazado, en donde constantemente sientes un pánico del futuro, la sensación de sentirte perdido. Y además de vivir en automático, como si no pudieras decidir parar. Sabes que tienes que parar porque hay una conciencia. Esta mente sana te dice, tengo que parar. Pero no sabes dónde está el switch de apagado. No lo puedes, no sabes cómo. Y es escalofriante. Tan solo imaginar que algo se puede salir de control. Uy, prefieres ni intentarlo. O sea, no lo quiero ni tocar. Sé que tengo que comer este alimento. Pero si lo intento, ¿y qué tal que todo sale mal? ¿Y qué tal que engordo? ¿Y qué tal que nadie me quiere? ¿Y qué tal que cuando engordo mi ropa ya no me queda y ya no puedo ir a las tiendas a comprar? Y entonces, wow, no, mejor ya no lo intento. Y me quedo, porque lo otro se siente peor. En el momento, el dejar el control se siente muy mal. Y entonces la pregunta es, ¿qué puedo hacer entonces? ¿Cómo dejo de controlar? ¿Cómo dejo de tener miedo o angustia por dejar de controlar? Algo que creo que lo he dicho en varios episodios. Primero es crear conciencia, es el primer paso. Y esta conciencia debe ser una conciencia compasiva. Lo repito, una conciencia compasiva. No puede ser juiciosa, porque entonces estaremos cayendo en el pensamiento rígido y en verdades absolutas. Compasión, compasión, compasión. Lo voy a repetir tal vez toda mi vida porque a mí me salvó y creo que es a muchos lo que nos hace. Y entonces, ¿qué tengo que reconocer? Bueno, primero tienes que reconocer que el TCA no es tu culpa. Tú no lo elegiste, no naciste con él. No eres la culpable de nada de lo que hayas hecho. Y escúchame, de nada, porque sé que a lo mejor vienen a tu mente muchas cosas que consideres que hayas hecho mal, muchas veces que hayas dañado a alguien, muchas veces que hayas reaccionado violentamente cuando alguien te quería ayudar para recuperarte el TCA, muchas cosas que has dejado ir por el TCA, pero nada es tu culpa, porque al final tienes un trastorno que tú no decidiste tener y eso es parte del trastorno. Entonces ahí viene otra vez la palabra compasión. Hay que ir atrás y perdonarnos, sí, hacernos responsables, sí, pero basta de culparnos. La culpa, no sé, en este mundo o en esta cultura o a muchos de nosotros nos enseñaron que el sentirnos culpables, el sentirnos avergonzados constantemente nos hace ir hacia adelante, pero en realidad no, la culpa nos detiene y nos deja estancados. No es una acción hacia adelante, sino es un estancamiento. A diferencia de la responsabilidad, que la responsabilidad sí es, ok, me doy cuenta de lo que hice, me hago cargo de lo que haya pasado, de las circunstancias que haya generado esta decisión, pero sigo adelante. Entonces acuérdate, primero reconozco que no es mi culpa.
Y si estás acompañando a alguien, te va a tocar reconocer que no es su culpa. Y ese es otro tema, porque generalmente las personas que han sido lastimadas por las personas que tienen un TCA, pues tienen tal vez enojo, realmente sienten que es la culpa de la otra persona, y es un ir y venir de constantemente estar culpando al otro por hacer las cosas, por no intentar lo suficiente, por no recuperarse, por todo lo que ya le han apoyado, por todo el dinero que han invertido, por todo el tiempo, bla, bla, bla. Pero tú que me escuchas, y esto es especial para ti, si estás acompañando a alguien, no es su culpa. Te toca también ser compasivo, y a lo mejor va a ser difícil, y por eso siempre invito que si está pasando una persona por un TCA, tú también recibas ayuda, tú también lo necesitas y tú también lo mereces. Número 2 que tienes que reconocer, que definitivamente el control está ahí porque te brinda un alivio. No lo niegues, acéptalo. Y mejor sé curioso, curiosa y pregúntate, ¿de qué me alivia el TCA? ¿De qué me está sirviendo? Por ejemplo, tengo que controlar mis porciones de comida si no me da mucha ansiedad. Eso es lo que tu mente del TCA te dice. Pregúntate con curiosidad y compasión. ¿Por qué me da ansiedad no controlar mis comidas? La ansiedad al final es una respuesta a pensamientos que están en mi cabeza. Lo más importante es descubrir cuáles son esos pensamientos. ¿Qué estoy pensando? ¿Qué va a pasar? ¿Qué estoy pensando? ¿Qué puede suceder si no controlo estas porciones? Pues es que estoy pensando, y obviamente sea honesta contigo, es que estoy pensando que si no controlo mis porciones, voy a comer muchísimo. Y entonces si como muchísimo, o sea, no habría problema si como muchísimo, pero es que si como muchísimo, voy a engordar mucho. Y yo no me puedo aceptar gorda. Entonces, el verdadero pensamiento es que no te puedes aceptar gorda. Y entonces sabemos lo que te está creando ansiedad y vamos para adentro y seguimos yéndonos. Una vez que descubras, sigue cuestionándote. Ese es el 3. Entonces, primero, no es tu culpa. Segundo, acepta que está un alivio inmediato. Y el tercero, sigue cuestionándote. Cuestiónate. ¿Este pensamiento es verdadero para todos o solo aplica para mí? ¿De dónde viene este pensamiento? ¿Es mío o lo aprendí a través de mi vida, de mi familia, de mi comunidad? Bueno, ¿este pensamiento es realmente probable que suceda en estos momentos? ¿Tiene sentido? Y voy al mismo ejemplo de hace rato, ¿no? A ver, tengo que controlar mis porciones de comida si no me da mucha ansiedad. ¿Este pensamiento es verdadero para todos o solo aplica para mí? Todo mundo, todo el planeta Tierra tiene que controlar su comida. No, no todo el mundo. Y no todo el mundo que no la controla tiene ansiedad. Entonces no tengo. Hay algo más. ¿De dónde viene este pensamiento? ¿Es mío o lo aprendí? Me da ansiedad porque no quiero ser muy gordo. ¿Ese pensamiento es mío o lo he aprendido? Tal vez lo he aprendido porque la sociedad me ha dicho que la gente que tiene un cuerpo muy grande no es aceptado. ¿Es probable que pasen estos momentos? ¿Es probable que si yo no controlo hoy este platillo, voy a ser muy gordo en 1 hora? Nah, no es probable. Es imposible. ¿Cuál sería el pensamiento contrario a este que tengo? ¿Cómo se vería una persona que piensa totalmente distinto? ¿Qué diría? Pues diría, me hace feliz no controlar mi comida. También eso es posible. ¿Te das cuenta cómo al empezar a ser curiosa, te das la posibilidad de descubrir nuevas formas de pensar, de descubrir que esa verdad que para ti es absoluta no es, podría ser no tan absoluta como lo estabas pensando, te da posibilidad de encontrar nuevos caminos, nuevas ideas, etc. En fin, viaja al fondo, no te quedes solo con el primer enunciado que te viene a la cabeza. Te prometo que entender para qué controlas será determinante en tu proceso. Vamos con el punto número 4. Reconoce estos patrones aprendidos. Porque la mayoría de las ocasiones el control llega como respuesta a patrones aprendidos que no nos damos cuenta. Cómo nos criaron,
cómo tus papás fueron contigo, cómo eran ellos mismos en su vida, cómo reaccionaban al mundo. A veces no tiene que ver tanto con la crianza, sino cómo ellos se exponían o cómo ellos sentían esta amenaza del mundo, cómo tus papás trataban a otras personas también impacta en dónde ponían su atención tus papás. Y hablo de tus papás, pero puede ser tu familia extendida, gente que estuvo alrededor en tu infancia. Y no es para ir con tus papás o con todas estas personas que estuvieron a tu alrededor nuevamente a culparlos por lo que te está pasando, porque tendríamos que ir a paso número 1, que si no es tu culpa tener un TCA, tampoco es culpa de tus papás, porque ellos tampoco dijeron, hey, me salió esta hija muy sin nada, vamos a crearle un TCA. No, también lo hicieron de una manera muy inconsciente, entonces no es culpa tampoco de ellos. Más bien es sentarte y reconocer la raíz de este patrón de comportamiento. Recordemos que la familia no crea los trastornos de la conducta alimentaria, pero la dinámica familiar tiene una buena carga en el desarrollo de los mismos. Por ejemplo, papás que son sobreprotectores o que viven con un control excesivo, algunos hijos se sentirán tan aprisionados que la única forma de pelear con esta sensación será a través de sus comportamientos. Mi mamá no puede hacer nada con respecto a lo que yo como. Yo como lo que quiero, a la hora que quiero y cuando quiero, y no me puede obligar. Ella me va a gritar, me puede castigar, me puede quitar mi teléfono, puede hacer lo que quiera, pero a mí no me va a importar. Yo no voy a hacer lo que ella me dice. Es mi comida y mi cuerpo. Y yo decido. Este tipo de familias, bueno, este es un pensamiento que puede pasar, ¿no? Este tipo de familias suele siempre tener una buena intención. Sin embargo, sus dinámicas mezcladas con el temperamento de su hija o hijo pueden no ser la mejor combinación para desarrollar una buena relación con su cuerpo, con su mente y con su espíritu. Recordemos que la adolescencia es una etapa crucial de separación entre nuestros padres y los jóvenes. Intentarán separarse. Como tome lugar, es algo esperado. Digo, yo lo estoy viviendo ahora con mis hijos. Y fui adolescente y recuerdo que quería separarme de mis papás y ahora soy papá y veo como mis hijos se quieren separar de mí. Y aunque es doloroso y aunque sabes el proceso, va a haber conflictos y va a haber una nueva adaptación y va a haber aprendizaje de las dos partes. Entonces, de repente, incluso, y aquí hablo por mí, ¿no? Que me estoy enfrentando a esta etapa de la adolescencia desde otro lugar. Un día era yo y ahora soy la mamá. Y a veces soltar el control es complicado. Te da miedo. Porque pues, son lo más que quieres en la vida y están ahí y te da miedo que la rieguen y te da miedo que tomen malas decisiones y te da miedo un montón de cosas. Y quisieras tenerlos así chiquitos en su casita, que no les pasara nada, pero me está costando aprender a soltarlos. Y entiendo que en ese aprendizaje muchas familias no saben cómo hacerlo. Y este es otro llamado a la compasión por esos padres, porque siempre dices, no aprendes a ser padre hasta que eres padre, y es cierto, no aprendes a ser padre hasta que eres padre. Por otro lado, hay padres que son demasiado indulgentes o permisivos, que tienen dificultad en poner límites apropiados a sus hijos. En ocasiones pasan desapercibiendo las red flags de muchas situaciones de tus hijos. Por ejemplo, un mensaje, ¿no? Cuando empecé mi primera dieta, mi mamá ni lo notó. Mi papá siempre estaba en el trabajo. Un día dejé de sentarme a comer a la mesa con el pretexto de que tenía mucha tarea. Después simplemente nunca más me senté, hasta que un día me desmayé en la escuela y hablaron a casa. Ahí fue cuando mi mamá, incrédula, me preguntó, wow, pues ¿desde cuándo no comes? Estos padres también. Los extremos nuevamente, ¿no? Pueden contribuir al desarrollo de un trastorno de la conducta alimentaria. También hay dinámicas familiares donde los hijos son los que tienen el control de toda la casa. Tienen un carácter para poner límites, son ellos los que marcan las pautas y los papás se quedan sin autoridad alguna. Y por supuesto aquellos ambientes donde la violencia física o verbal reina, bueno, pues son unos increíbles detonantes. En fin, es un tema muy amplio, pero tenía que tocarlo
si estamos hablando del control, porque muchas veces el control surge a esta respuesta, pero si te interesa explorar mucho más, te recomiendo por supuesto que leas libros, no los tengo aquí en este momento, pero sí puedes a lo mejor googlear cómo sanar mi niño interior, cómo a sanar mi adolescente interior, directamente en estilos de crianza, eh, o tratarlo en terapia, que es una de las mejores formas y creo que ayuda de una manera mucho más profunda si tú puedes hablar con tu terapeuta o con algún amigo y empezar a ir a descubrir y ser curioso. La verdad es que tenemos ahora muchísimo acceso a mucha información, entonces si crees que este es tu caso y que hay mucho por investigar ahí, no te quedes con esto, ve, sé curioso. Número 5. Reconocer que la seguridad que te brinda el control ahora no es una seguridad permanente. Arriba aceptamos, sí, hago el control porque me alivia en el corto plazo. Ahora toca reconocer sí me alivia, pero no es permanente. Es de hecho sumamente dañina, porque al tapar tus emociones con el control, no hace que desaparezcan. Es ponerlas debajo del tapete e irlas acumulando hasta que, ya sabes, el tapete se vuelve ese tamaño y terminas tropezándote con él. Y cuando te tropiezas, sufres un tsunami de emociones que nos llevan a controlar más, creyendo que esa es la solución. El controlar tu comida no te quita el hambre, solo oculta debajo de esta sensación de poder y de satisfacción las emociones y situaciones que no quieres ver. El controlar cada cosa que te pones en la boca no te hace más saludable. En realidad va generando un patrón tan rígido que de repente un día no puedes ya comer nada con naturalidad y seguridad. El comerte todo lo que puedas no quita tus emociones, las disfraza de comidas para después meterte en un hoyo de vergüenza y culpa. El control te roba la espontaneidad de tu vida, la diversión, la creatividad. Quedan de lado para convertirte en un robot de cumplir una lista de actividades por realizar. Dejas de reírte, dejas de disfrutar. Pareciera que dejas incluso de sentir, pero sientes mucho dolor dentro de ti que no puedes expresar más que con el control y controlando más. Y no sabes en realidad por qué. Pero a veces ya ni el éxito te sabe bien, ni alcanzar tus metas te hace feliz, ni tener todo lo que esperabas te viene bien. Dejas de agradecer. Eso es algo súper. Dejas de ser agradecido para quejarte constantemente de lo que tienes o de lo que no tienes. Y te vuelves solo un checkpoint. Nada más checando qué hiciste, sin un objetivo y sin una misión y sin un propósito. Esa es la palabra, sin un propósito real. Solo el continuar con esta vida, que de cierta manera es el continuar con este control inmediato que te brinda una sensación inmediata de seguridad, pero que te ha robado la vida. Reconocer esto puede ser muy doloroso. Así que nuevamente te invito a que llames con compasión y vuelvas al punto número 1. No es tu culpa. Estás donde tienes que estar y has pasado lo que tienes que pasar para poder llegar aquí, en estos momentos, y tener la suficiente experiencia que ya acumulaste para poder empezar tu proceso de recuperación. La recuperación es posible para todos, pero no siempre es el momento correcto para todos. Pero yo intenté recuperarme por 25 años, no es que no. Ninguno de esos fueron los momentos que tenían que ser. El momento que tuvo que ser fue. Y me recuperé. Así que no te desanimes si has pasado por 5 tratamientos, ninguno ha funcionado, para mí ya nada va a servir. No era tu tiempo. Y si estás oyendo este podcast es porque seguramente hay una llamita de esperanza ahí adentro que sabe que te puedes recuperar. Y el tiempo tal vez es hoy. Empieza. Primero con no culparte, perdonándote, investiga, comienza a ser curioso. No te obligues a recuperarte
porque te tienes que recuperar, no obliguen a nadie a que recuperarse porque no se va a recuperar. Más bien invita a la compasión, más bien invita al perdón, más bien invita a sentir más. Poco a poco esta necesidad de recuperarte va a ir llegando si tú la buscas. Acompáñate con ternura. Siempre es básico. No es fácil reconocer que hemos dejado nuestras vidas, que hemos controlado todo y a todos como que podemos por años y que cuando vives en este trastorno ni siquiera sabes que hay una opción que se llama no controles. De repente es un mandato y aunque duela es importante reconocerlo para sanar. Soltar el control no es, ok, ya escuché el podcast, listo, gracias Carla, hoy me siento lista para dejar el control. Es cuestión de tiempo, práctica, de mucha, ¿qué crees que va a decir? No pasa de la noche a la mañana. Yo soy el vivo ejemplo de ello, como muchos otros. Crecí con mucho control. Mi temperamento de niña, siempre fue desde niña, fue muy libre. Mi forma de liberarme fue a través de la comida, sin saber que iba a entrar en una cárcel. O sea, yo creí que haciendo que mi cuerpo se viera más bonito, dando de peso, viendo los estándares de belleza, controlando todo desde un lugar distinto, me iba a aceptar más, me iba a sentir más querida, me iba a sentir aceptada allá afuera. Y aunque me duele reconocer esto, me metí a una cárcel sin saberlo, de la cual cárcel no saldría hasta mi vida adulta. Me llené de culpa y de vergüenza por haber yo cerrado el candado y meterme la llave en el pantalón y nunca más sacarla, porque pensé que esa llave estaba en un lugar que yo no la tenía, y la tenía siempre, yo la tuve ahí. Y hoy en día sigo sanando heridas que están ahí, porque si bien sanas de un trastorno de la conducta alimentaria, no podemos olvidar por qué llegó el trastorno, llegó para cubrir heridas que ya estaban ahí. Y sanarte del TCA no va a sanar esas heridas que estaban ahí. Te va a tocar ir ahí y trabajarlas. Y a lo mejor son años de trabajo para sanar heridas, para dejar cicatrices, para aceptarlas. Y está bien. Yo creo que está bien porque al final, mientras tengamos vida, hay mucho que hacer ahí para sanarnos. Y eso sí es nuestra responsabilidad. Hoy con mis hijos, a veces me encuentro repitiendo patrones que son controladores, que se siente seguros hacerlo. Y el reconocer que estoy repitiendo esas heridas en ellos a veces me duele y me hace reconocer que hay mucho más trabajo por hacer en mí, pero también he aprendido a ser compasiva. Lo siento. Sé que a veces no hago bien las cosas, lo siento. Sé que a veces no te escucho, lo siento. Sé que a veces te grito y no te tendría que gritar. Pero invitar a la compasión, te aseguro que va a ser el mejor aliado en todos tus procesos, en todos. Y esto me lleva a la última pregunta. Ok, sí quiero soltar el control, pero me da mucho miedo. ¿Cómo hago para que el miedo se vaya? Te tengo una noticia. Aquí, espera. No se va a ir. No se va a ir. Vas a tener que ir soltando el control con miedo, pero con fe y con confianza que detrás de ese miedo hay una vida para ti, una esperanza de un lugar mejor. Te va a tocar echarte un volado, pero honestamente, ¿qué tienes que perder en estos momentos? La vida con un TCA no es para nada vida. Es un infierno. Entonces, ¿qué puede ser peor? Seguramente si me estás oyendo, pues puede ser mucho peor porque puedo ser gordo, tener un cuerpo grande y odiarme por serlo. Puede ser que nunca más nadie me quiera porque voy a tener un cuerpo horrible, o puede ser esta idea de, no, pues es que lo único que te importa es que yo coma muchísimo y entonces que me enferme, que me dé diabetes, que me muera, un paro al corazón, ya sabes todo esto, ¿no? Y les contesto, espérame, tranquila, tranquilo, ve al espejo ahorita mismo, párate, tú que estás oyendo este podcast, si estás pensando esto, ve con tu celular o si no puedes ir con nada, solo ponle pausa, ve al espejo. Y dile en estos momentos a tu reflejo, te amo
te adoro, eres lo más hermoso del mundo. Y así como tú te quedaste en silencio, ellos también. Y terminan diciéndome, no puedo decirme eso, no lo siento, no es real. Y mi respuesta es exacto. ¿Ves como lo peor que puede pasar o el peor escenario que te estás imaginando es que termines odiándote? ¿Que ya lo haces ahora? ¿Que no estás en el estado que estás? ¿No crees que vale la pena probar? Y en una de esas terminas aceptándote, respetándote, siendo tu amigo, tu amiga. Vale la pena ese volado, ¿no crees? Con esta reflexión llegamos al final del episodio de hoy. Sé que como siempre se quedan un montón de ideas en el tintero. Podemos hablar más al respecto en otro episodio. Por favor, si a ti te gustaría hablar de un tema en especial, mándame un mensaje, escríbeme. Y antes de irnos, si este espacio te resuena y crees que puede ayudar a alguien más, te invito a compartirlo. Dale follow al podcast para que no te pierdas ningún episodio. Y si te gusta lo que escuchas, regálanos estrellitas. De verdad, eso ayuda mucho a llegar a más personas que buscan sanar y vivir en libertad. Gracias por ser parte de esta comunidad. Hey, y si estás listo o lista para ir más profundo en este camino, te invito a trabajar conmigo en un coaching 1-a-1. Estamos pronto, a lo mejor lanzamos un coaching grupal con mi compañera. Estoy hablando con ella, de hecho no sabe, pero se lo voy a proponer. Y juntas queremos como apoyarlos desde otro lugar también. Muchísimas gracias. Les mando un abrazo